La búsqueda del Shinigami. Capítulo 6, saliendo. Al día siguiente todo transcurrió con normalidad. La fiesta no tuvo ningún problema. Los pocos representantes que asistieron no hicieron más que preguntar sobre el fenómeno que ocurrió. Tenían sus propios espías y ya se habían enterado de lo esencial de la situación en los últimos meses. Creían que había sido por un experimento fallido, porque esa era la información que Yasaka y el anciano Gen habían difundido. Ichigo fue presentado como una víctima de las circunstancias y un invitado alojado por ellos. Eso fue suficiente para satisfacer a las facciones más pequeñas, ya que no tenían motivos ni valor para levantar sospechas en primer lugar. Las más grandes sabían que algo no cuadraba, pero decirle eso a la facción de Kioto era admitir que tenían espías entre ellos. Aunque era un secreto a voces, nadie quería admitirlo explícitamente. Así que nada destacable pasó durante la fiesta y todos se marcharon sin causar demasiados problemas. El representante de los demonios expresó el deseo de sus líderes de reunirse con los líderes de Japón para formar un contrato adecuado. Habían estado ocupando y cambiando uno de los pueblos más remotos de Japón a su gusto con un acuerdo verbal, lo cual no era suficiente para ambas partes. Los demonios no podían relajarse con eso y tenían que desviar su atención a los planes que ocurrían a su alrededor, y los líderes japoneses no estaban contentos de simplemente entregar un pueblo de su país sin recibir nada a cambio. Básicamente, los demonios querían el control total y Japón quería obtener algo por vender un pueblo a otra raza. Se decidió una fecha, en la que dos de los reyes demonios se reunirían con Yasaka, el representante de los dioses sintoístas, y algunos otros líderes para decidir sobre un contrato formal. En ese momento, Yasaka, el anciano Gen e Ichigo estaban discutiendo el plan de este último. Ichigo pensaba que algo pasaría durante la fiesta. Algo que lo involucrara a él, pero por suerte, no pasó nada. En su propio mundo, a veces se sentía como el centro de la tormenta y la mayoría de las veces, lo era. Se dio cuenta de eso después de los últimos meses de reflexión. Actualmente estaba con Yasaka y el viejo Gen para discutir su plan. El viejo había dicho que lo ayudaría, pero Yasaka quería saber cómo. ¿Qué quieres decir con cómo? ¿Cómo le enseñas a alguien habilidades prácticas? Lo sacas y se las muestras. Si lo entiende a la primera, bien, si no, se lo muestras unas cuantas veces más. Dijo el viejo, moviendo la cabeza. Este me parece alguien que aprendería más de la experiencia personal y la observación que de cualquier tipo de lectura o explicación. Dijo el viejo, señalándolo. Ichigo tuvo que asentir con la cabeza. Él siempre había aprendido mejor cuando le mostraban un ejemplo y lo experimentaba por sí mismo. La mayoría, si no todas, de las técnicas que tenía en su arsenal las había aprendido por observación y experimento. Su entrenamiento con la espada se hizo y hasta su estilo de lucha se desarrolló por observación, ejemplo y experimento. Nunca había pasado por un entrenamiento formal y riguroso que la mayoría de sus amigos y enemigos habían pasado. Ahora que pensaba en eso, ¿cómo demonios había ganado contra gente como Byakuya, Renji, y Kaku y Kenpachi sin ningún entrenamiento adecuado? Ellos habían entrenado y perfeccionado sus habilidades durante siglos literales, y la cantidad de entrenamiento y habilidades que él tenía contra ellos eran insignificantes. Se dio cuenta de que ganó la mayoría de las peleas por lo que era, lo único de su existencia, y que por alguna razón era muy favorecido por la suerte. La mayoría de sus peleas las ganó por suerte más que por otra cosa. O lo subestimaban o sobreestimaba al oponente, no lo veían como alguien digno de matar, y la única vez que lo mataron, de alguna manera sobrevivió por su naturaleza. Ese era un pensamiento deprimente. En ese momento, si peleaba contra alguien sin sus poderes, no estaba seguro de que ganaría. Estaba seguro de su habilidad con la espada porque la había perfeccionado a través de batallas de vida o muerte. Pero aparte de eso, le faltaba mucho. Mientras se hundía en la desesperación, Sangetsu habló después de mucho tiempo. Oye, Ichigo. Espero que no estés ignorando nuestros instintos. Fueron ellos los que nos ayudaron a sobrevivir hasta ahora. Confía en tus instintos, Ichigo, no los dejes de lado. Dijo Sangetsu con un gruñido. Hace mucho que no decías nada. Respondió Ichigo, sorprendido por el grito repentino. Aunque no me gusta toda el agua y me encantaría sacarte la depresión a golpes, no habría funcionado. Dijo Sangetsu, podía imaginar el ceño fruncido en la cara de Sangetsu. Ya. Siempre hablas de los instintos, explícalos bien por una vez. Dijo Ichigo con un gesto pensativo. Sangetsu chasqueó la lengua antes de decir. ¿Crees que Aizen les enseñó a los arrancar cómo pelear?
¿Crees que Ulquiorra aprendió a pelear de alguien? ¿Crees que Grimjow dejaría que alguien le enseñara? No, por supuesto que no. Todos los Hoyous, incluidos los Arrancar, aprenden a pelear por instinto. Confían y siguen sus instintos. Ichigo lo escuchó en silencio. Sangetsu siguió hablando. Durante la pelea con Iwachi, nuestro combate, ¿practicaste usando Zero antes de eso? No, seguiste tus instintos, Ichigo. No los desprecies como algo menor. Son los que te ayudaron a crecer tan rápido. Esta fue la primera vez que Ichigo vio sus instintos Hoyou como algo positivo, algo que lo ayudaba en lugar de obstaculizarlo. Estaba pensando en eso cuando Sangetsu volvió a gritar. Y por el amor de Dios, Ichigo, no reprimas tus instintos. Te alteran la cabeza. ¿Quieres estar con esa mujer de pechos grandes? Pues hazlo, maldita sea. Me duele ver a Mire tan lamentable. El grito fue tan repentino y las cosas que dijo fueron tan escandalosas que Ichigo se atragantó con su saliva y empezó a toser. El anciano Gen y Yasaka se sobresaltaron de su conversación sobre a dónde lo llevaría Ichigo y lo miraron. No sabía cómo se veía exactamente, pero estaba claro que su cara estaba roja y su ritmo cardíaco era alto. La imagen que esa frase creó en su mente era demasiado excitante para que no se sonrojara. Al ver su estado lastimoso, Yasaka se acercó rápidamente a él y empezó a darle palmaditas en la espalda con preocupación. Ichigo, ¿qué te pasó? Sus poderes no se estaban descontrolando, así que Yasaka pensó que podría ser una herida interna y empezó a hacerle más preguntas. Él solo pudo contener la respiración, apartar la mirada y tratar de no fijarse en el espectáculo que Yasaka le estaba mostrando sin querer. Ya estaba bastante mal y prefería no empeorar. El anciano Gen, por otro lado, notó su reacción a la cercanía de Yasaka y empezó a reír. Ja 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 ja. Yasaka, muchacha. Deberías darle un poco de espacio. Solo lo estás poniendo peor. Siguió riendo por un rato. No sabía qué causó la reacción inicial, pero le pareció muy divertido que un ser tan poderoso se comportara de esa manera, como un tímido estudiante. Ese pensamiento lo hizo reír aún más. Ichigo quería negarlo, pero antes de que pudiera decir algo, sintió algo que lo dejó quieto. Yasaka también comprendió lo que el anciano quería decir y, en lugar de alejarse, le pareció divertida la reacción y decidió pegar su cuerpo al de él. Ichigo sintió la sensación de algo extremadamente suave presionando su espalda y se tensó al darse cuenta de lo que era. Estaba seguro de que hasta sus orejas estaban rojas. Respiró hondo para intentar calmarse, pero las risas de Sangetsu y el viejo no le ayudaban. Yasaka se acercó más y pasó una de sus manos alrededor de su cuello. En cuanto vio sus orejas rojas, no pudo evitar provocarlo aún más. ¿Qué te pasa, Ichigo? ¿Te duele algo? Le susurró al oído, con una voz jadeante. Ichigo respiró con dificultad, se giró rápidamente y la apartó de él por los hombros. Intentó no mirar hacia abajo, pero sin querer se encontró con un profundo valle. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras, tenía la boca seca y la mente en blanco por un momento. Estaba demasiado confundido con lo que estaba pasando. Se sentía avergonzado, feliz y confundido a la vez. ¿Estaba coqueteando con él? ¿No era demasiado para ser solo un coqueteo? ¿O sí? ¿Era esto un coqueteo? ¿O solo lo estaba molestando? No lo sabía, maldita sea. Intentó hablar de nuevo, pero lo único que salió de su boca fue un gemido. Seguía sujetando a Yasaka por los hombros y, al cabo de unos segundos, la soltó y la miró directamente a los ojos. Sus ojos ardían de deseo, su cuerpo pedía acción, sus instintos, y Sangetsu, le gritaban que la tirara al suelo, pero se contuvo. Se contuvo y finalmente consiguió hablar. No vuelvas a hacer eso. Su voz era ronca por el ataque de tos y la sed. Quería ir más lejos, de verdad que sí, pero no sabía qué quería Yasaka y se detuvo. De más de un tipo. Sangetsu añadió felizmente. Casi volvió a tener otro ataque con esa frase cursi. Cerró los ojos y se concentró en calmarse. Yasaka quería seguir, pero el furioso deseo en sus ojos y la enorme voluntad que le costó no actuar fueron suficientes para detenerla. Después de todo, no quería que Ichigo la odiara. Además, el hecho de que el anciano Gen siguiera con ellos. Por alguna razón, eso no le importaba mucho. Estaba decepcionada, pero volvió a su asiento. Perdona, Ichigo. No me pude resistir. Dijo con una tos. No te preocupes. Solo no lo hagas de nuevo. O podría hacer algo irreversible. Dijo Ichigo moviendo la mano y mirando a Yasaka. La última frase la dijo en voz baja, pero los demás ocupantes de la habitación la oyeron fácilmente.
Masaka sonrió y los dos se quedaron un rato mirándose. El anciano Gen observaba con alegría el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Él sabía muy bien cuántos hombres se habían dejado llevar por mujeres hermosas y cuántos más habían perdido la vida por culpa de ellas. Masaka era una mujer hermosa. En algún momento, o mejor dicho, incluso ahora, era una de las mujeres más deseadas del mundo. Muchos la habían acosado, muchos la acosaban y muchos la acosarían, con la esperanza de llamar su atención, pero parecía que todos ellos habían desperdiciado sus oportunidades. Masaka era traviesa por naturaleza. Si encontraba algo o alguien divertido con quien jugar, lo hacía. Pero tenía sus límites. Esta era la primera vez que el anciano la veía tan cariñosa o física con un hombre. Quizás no fuera amor todavía, pero la atracción estaba ahí. Pero el problema era que Yasaka se preocupaba por demasiadas cosas. Su hija en primer lugar. Ichigo, por su parte, era demasiado formal, un poco mojigato y también preocupado por su lugar en este mundo. Todo eso les impedía ser sinceros sobre su atracción. El anciano Gen reflexionó. Quizás, un poco de separación les hará ser más sinceros. Era un mal hábito de algunos ancianos intentar hacer de casamenteros. El anciano Gen era uno de ellos y estaba orgulloso de ello. Tosió, sacando a los otros dos de su aturdimiento y sonrojándose al darse cuenta de que había un tercero en la habitación. Ejem. ¿Qué te ha pasado, chico? ¿Por qué has empezado a toser de repente? Ichigo se había calmado lo suficiente como para responder. Cierto. Tampoco te había contado esto, Masaka. Recordó Ichigo que, aunque le había hablado a Yasaka de los Zanpakuto en general, no le había contado su propia situación. ¿Recuerdas que te hablé de los Zanpakuto y sus espíritus? Al ver que Yasaka asentía, continuó. Tomó a Sangetsu del lado de la habitación y lo puso sobre su regazo. Bueno, esto es mi Zanpakuto llamado Sangetsu. También tiene un espíritu llamado Sangetsu, que básicamente se formó o nació conmigo. Los Shinigami normales desarrollan sus espíritus Zanpakuto después de vincularse con una espada en blanco llamada Asauchi. Tampoco sé los detalles sobre eso. Pero, para simplificar, Sangetsu no solo puede comunicarse conmigo, sino también tomar el control de mi cuerpo siempre que yo lo permita o si estoy incapacitado. Ichigo lo explicó lo más brevemente que pudo. ¿Todos los Shinigami de tu mundo pueden hacer esto?, preguntó Yasaka después de un rato. No. Que yo recuerde, yo era un caso único también, respondió Ichigo. Entonces, ¿el que conocimos cuando llegaste aquí por primera vez era?, preguntó Yasaka con una repentina comprensión. Aunque se le había olvidado, al principio le había picado la curiosidad por saber qué había pasado con el espíritu que había tomado el cuerpo de Ichigo. Sí, ese era Sangetsu. Si alguna vez me ves sonreír o reír como un loco, sabrás que Sangetsu está al mando, dijo Ichigo, rodando los ojos. Masaka y el anciano Gen pensaron un rato antes de que el viejo les devolviera al tema principal. Al anciano no le importaba mucho. Había visto casos más extraños. Como decía, me iré en unos días. Si tú, muchacho, quieres aprender de mí, puedes seguirme durante un tiempo y observar. Viajaré por el mundo de incógnito mientras tú serás la cara de nuestro grupo. Tomaremos diferentes misiones de diferentes partes y trataremos de difundir tu nombre como un cazador competente. Te daré algunos consejos, pero cómo actúes y cuánto aprendas dependerá enteramente de ti. ¿Qué me dices? El anciano miró a Ichigo con curiosidad después de la explicación. Por supuesto que iré contigo. Además de lo que has dicho, también quiero saber qué personas son de fiar y de qué personas debo alejarme para evitar un dolor de cabeza, dijo Ichigo, asintiendo. Con eso decidido, salieron rápidamente de la habitación dejando al anciano sacudiendo la cabeza. Él iba a irse primero para darles a los jóvenes una oportunidad de ser honestos, pero ellos se fueron aún más rápido que él. Los siguientes días Ichigo los pasó con Yasaka y Kunou, con una copa o dos con Kurodo. Yasaka le advirtió que, aunque era extremadamente fuerte, había técnicas y métodos por ahí que estaban hechos específicamente para gente como él. La más común de ellas eran las técnicas de sellado. El coste de una técnica así era alto, pero también había mucha gente por ahí que podía permitírselo. Le advirtió que no se dejara atrapar en algo así. Ichigo permanecería cauteloso, pero no estaba realmente preocupado por ello. ¿Qué eran esas técnicas? ¿Podían ser más fuertes que las que Aizen usó contra él? No lo creía. E incluso si lo fueran, él también era más fuerte que en aquel momento. Ichigo y el anciano Gen se marcharon 5 días después de su conversación.
primero recorrerían Japón ayudando a las autoridades locales a atrapar a algunos criminales. Los criminales del mundo sobrenatural solían llamarse errantes. Ya fueran diablos errantes, exorcistas errantes, caídos errantes, dioses errantes, semidioses errantes y otros errantes. Estos eran criminales que habían hecho algo lo suficientemente horrible como para que su propia facción los expulsara y pusiera recompensas por ellos. Cuando alguien afiliado a una facción hacía algo dentro de su propia facción o con otras facciones que era lo bastante malo o la persona que lo hacía no era lo bastante importante, rápidamente se le etiquetaba como errante y se le perseguía hasta que se le capturaba o mataba. Por supuesto, esto a veces era usado por gente con poder para saldar sus rencores dentro de su propia facción. Ichigo ya había dicho que solo iría tras los que estaban comprobados que eran lo peor de lo peor. El anciano también había catalogado a los que encajaban en esa descripción y se fueron sin más demora. Mientras el anciano e Ichigo estaban fuera en su viaje de entrenamiento, Asaka tenía que hacer preparativos para reunirse con los Reyes Demonio. Le habían informado de que los actuales Lucifer y Leviatán serían los que se presentarían. También sabía por qué estos dos eran los que se presentaban personalmente. Ambos eran conocidos como hermanos sobreprotectores y sus hermanitas eran las que estaban jugando en el pueblo llamado Kuo. Los dioses sintoístas ya habían llegado a un acuerdo sobre lo que querían y cuánta libertad estaban dispuestos a dar a cambio. Esta, por así decirlo, transacción no era entre dos facciones sino entre una facción y dos individuos más dos familias demoníacas. Dos familias demoníacas muy ricas. Cuando salían de Ura-Kyoto, el viejo le dio dos pulseras hechas de cuentas rojas. Las aceptó y miró al anciano. Suprimirán y almacenarán toda la energía espiritual que se te escape. Llévalas las dos juntas. Según la cantidad que pierdes, se llenarán en un año. Cuando estén completamente llenas, muchos te pagarán una suma considerable por comprártelas. Considéralas un regalo. Puedes devolverme el favor cumpliendo tu promesa. El anciano le explicó, sacudiendo la cabeza con un suspiro, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Y mientras estamos en este pequeño viaje, deberías centrarte principalmente en aprender a controlar mejor tu energía, la casa y todo eso se puede considerar secundario. El anciano dijo severamente. En serio, chico. La cantidad que pierdes es peligrosa para cualquier humano normal y para los mocoso débiles que hay por ahí. El anciano seguía sacudiendo la cabeza. Ichigo sabía que su control era pésimo. Cada vez que sus poderes aumentaban, o mejor dicho, cada vez que accedía a más de sus poderes, pasaban demasiadas cosas a su alrededor como para que se centrara en aumentar su control. Ahora que sabía que tenía todos sus poderes, excepto la cantidad sellada por la puerta del infierno, podía empezar a controlarlos todos. Además, no era como si fuera de ganar otra repentina y enorme oleada de poder, ¿verdad? ¿Verdad? Te has gafado, idiota.